Continuamos entonces con la entrevista con Luis Raceto y la economía de la solidaridad. Luis, en Brasil y Canadá el Estado está participando activamente en la promoción de la economía de solidaridad. En Brasil hay un ministerio que está participando en eso con Paul Singer. ¿Cuál crees que sería el rol del Estado en la promoción de la economía de la solidaridad? Bueno, no solamente en Brasil, en Canadá, sino en varios países de América Latina, el Estado está cumpliendo funciones bien importantes en el desarrollo de la economía solidaria. Ahora, el tema del rol del Estado en la economía solidaria es muy debatido, es ocasión de discusiones bastante intensas al interior de estas redes de economía solidaria. Yo tengo un punto de vista que no es compartido por todos, pero que me gustaría, digamos, expresar en forma articulada, ¿no? Porque hay muchos aspectos que considerar. Lo primero que me parece importante afirmar es que la economía solidaria no puede ser creada desde el Estado. Y lo digo porque hay gente que piensa que el Estado debe ser el impulsor, creador, financiador de la economía solidaria. Yo creo que eso conduce a un tipo de economía solidaria distorsionada, extraordinariamente dependiente, que al final de cuentas no es genuina economía solidaria. El Estado, sin embargo, tiene funciones que cumplir en relación con la economía solidaria, como tiene funciones que cumplir en relación con el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, el prestar algún tipo de servicios y de prestar algún tipo de recursos a la economía solidaria en condiciones similares a las que proporciona a los otros sectores de la economía. El Estado puede ser demandante de productos de la economía solidaria para muchísimos servicios, puede proveerse para los alimentos de los escolares, en fin, para los materiales que se emplean en los hospitales y en la salud pública, en las políticas públicas de generación de empleo, puede ofrecer a la economía solidaria oportunidades de desarrollo, de mercado, de aprovechamiento de recursos, pero no creo que deba hacerlo en un sentido de privilegiar a la economía solidaria. Y esto es contrario a lo que muchos piensan, pero yo lo pienso por la siguiente razón, y es que cuando la economía solidaria se desarrolla en dependencia del Estado o bajo condiciones privilegiadas que no son las mismas que enfrentan otros sectores de la economía u otro tipo de empresas, se genera una situación de debilidad en términos de lo que es las energías propias que son indispensables para que la economía solidaria se desarrolle con fuerza, con autonomía. Cuando se establecen en las leyes exenciones tributarias, por ejemplo, se favorece el desarrollo de estas experiencias en comparación con otras. Pero al mismo tiempo esas exenciones tributarias también le significan que ella se despliega debilitando su propio esfuerzo para alcanzar la necesaria eficiencia y competitividad en el mercado abierto, donde debe operar en igualdad de condiciones con los otros sectores. Y las políticas públicas cambian. El movimiento cooperativo en muchos países de América Latina ha experimentado crisis muy profundas cuando los gobiernos han reducido los beneficios o las exenciones tributarias o las ventajas que le han creado en periodos anteriores a las cooperativas. También ocurre que una vinculación de ese tipo tiende a convertirla en ejecutor de políticas públicas, porque el Estado favorece a determinados sujetos económicos
en la medida en que los utiliza, los emplea o los funcionaliza en función de sus propios propósitos y objetivos. Entonces, muchas veces se ha desarrollado el cooperativismo o formas de economía solidaria que son ejecutoras privadas o asociativas de políticas de salud, de políticas públicas de empleo, de políticas públicas de distinto tipo. Y entonces se desarrolla una economía solidaria fuertemente dependiente. E incluso el Estado, muy vinculado a estas experiencias, termina cooptándola. En la historia de América Latina hay muchísimas experiencias de procesos de organización popular, donde estas organizaciones terminan siendo cooptadas por el Estado con objetivos que no son genuinos, no son los que inicialmente tenían. A mí me parece que la economía solidaria tiene que levantarse sobre sus propios pies, sobre sus propios recursos, sobre proyectos e iniciativas independientes. Y aprovechar oportunidades que ofrece el Estado a todo tipo de iniciativas económicas, pero no estar esperando privilegios, ni la creación de condiciones especiales, ni esfuerzos de promoción que terminan creando una economía solidaria débil, que dura mientras dura el apoyo del Estado, pero que después se desvanece porque carece de fuerzas propias. Ahora, el Estado debe hacer muchas cosas, como con respecto a la economía en general. Por ejemplo, una función importante del Estado es institucionalizar y reconocer estas formas económicas tal como reconoce a las otras modalidades. En la medida que la economía solidaria opera de un modo distinto que las otras formas económicas, ellas deben ser reconocidas jurídicamente como legítimas. Por ejemplo, en la legislación laboral, en la legislación del trabajo, el trabajo es regulado de acuerdo a cómo se estructura y cómo opera en las empresas capitalistas, con un salario fijo, con unas modalidades que son propias del trabajo dependiente. Pero en la economía solidaria, el trabajo es autónomo y asociativo y, en definitiva, la lógica de la economía solidaria hace que la remuneración del trabajo, más que un salario, sea el resultado de la operación económica, sea la parte de la distribución de los excedentes que se generan en esas experiencias. Entonces, eso requeriría una legislación laboral especial para este tipo de trabajadores, como de hecho también ocurre con respecto a los trabajadores del sector público. Los trabajadores de la empresa privada capitalista, los trabajadores del sector público y los trabajadores de la economía solidaria trabajan de distinta manera, se relacionan con las unidades en que participan de distinta forma. Entonces, los derechos que ellos tienen y los deberes que tienen también deben ser regulados diferenciadamente. Y eso no existe todavía, sino que se aplica a las entidades de la economía solidaria la legislación laboral general y específicamente aquella que regula al trabajo asalariado dependiente de la economía capitalista. Entonces es una tarea del Estado reconocer una realidad distinta y establecer normas que permitan de alguna manera garantizar los derechos de los trabajadores y los deberes de los trabajadores, que son distintos a los derechos y de los deberes de los trabajadores en los otros sectores de la economía. Lo mismo pasa con respecto a la constitución de las sociedades. Las leyes regulan la creación de empresas y hay una ley también que regula la formación de las cooperativas. Pero muchas formas de economía solidaria no encuentran entre las alternativas legales existentes una modalidad que se adapte a lo que esas unidades económicas son, a sus modos de aportarse los factores productivos, a los modos en que se distribuyen los excedentes, a los modos en que interactúan con los otros agentes del mercado. Entonces se requiere que el Estado sea capaz de conocer esta realidad, de reconocerla y de darle expresión jurídica, que sea coherente con estas racionalidades. Y en eso
dada la gran heterogeneidad y diversidad que es propia de la economía solidaria, el Estado debe estar muy atento, y lo digo porque en algunos países se han cometido errores justamente en este sentido, en que el Estado, partiendo de lo que es la experiencia de las cooperativas, que son formas organizativas muy reguladas, muy establecidas en cómo se constituyen, en cómo se controlan, en cómo se dirigen, en cómo se administra el capital, etcétera, tienden a crear leyes para la economía solidaria también muy rígidas, que impiden la flexibilidad y que impiden el adecuado reconocimiento de la gran heterogeneidad de formas que se expresan en la economía solidaria. Entonces, una ley, por ejemplo, para la economía solidaria debiera ser una ley muy simple, muy básica, que permita que con gran autonomía, basado en el principio de la autonomía de la voluntad, los participantes en ella definan las modalidades como quieren operar, sus objetivos, sus formas de aportar factores, sus formas de remunerarlos, etc. Yo creo que en ese sentido el Estado está todavía muy lejos de cumplir las verdaderas funciones que debiera cumplir en relación con la economía solidaria, y está más predispuesto a operar de la manera tradicional, es decir, promoverla, crear entidades que la apoyen, que la cuantifican, que le hagan créditos, etcétera, pero que son formas de acción del Estado que no parten de un adecuado conocimiento de la realidad de la economía solidaria. Ahora, tú te refieres que existirían una suerte de efectos perversos cuando el Estado trata al sector de la economía solidaria con lo que tú denominas un trato privilegiado. Sin embargo, ¿qué hacer en situaciones donde el Estado le ha dado un trato privilegiado a los grandes capitales, a las corporaciones? De algún modo los ha subsidiado, el caso de Estados Unidos, el mismo caso de Chile. ¿Cómo hacer para que las cooperativas empiecen en un pie o en un piso similar con respecto a los otros sectores de la economía y no empiecen desnivelados a competir cuando ya existe una economía subsidiada versus la otra que no está subsidiada? Hay un desbalance y empiezan, digamos, con un piso en la competitividad muy diferente. A ver, hay por un lado un tema de coherencia teórica. La economía solidaria plantea como proyecto la democratización del mercado, un Estado que funcione en términos justos con respecto a los distintos sectores, que no privilegie unos sobre otros, etcétera. Y por lo tanto la economía solidaria lucha contra ese tipo de situaciones que actualmente existen, donde el Estado potencia a las grandes corporaciones o le crea condiciones que las favorecen. Entonces, si uno lucha por democratizar el mercado y el funcionamiento del Estado y quiere que otros sectores no gocen de esos privilegios injustos que distorsionan el funcionamiento del mercado y de la economía, mal puede luchar contra eso y al mismo tiempo estar pidiendo o exigiendo para sí mismo que se le otorguen ese tipo de privilegios y de ventajas. Hay que ser coherentes cuando uno tiene un proyecto. Ahora, frente a esas situaciones que tú señalas, a mí me parece que la economía solidaria tiene suficientes fuerzas propias y suficientes razones de eficiencia que le permiten operar en el mercado, ampliar sus espacios de participación en este y obtener resultados positivos y expandirse sin necesidad de obtener privilegios y de beneficios, aun cuando otros sectores económicos sean beneficiados por el Estado. No podemos olvidar que la economía solidaria quiere ser una alternativa y quiere ser transformadora de la sociedad. Y también quiere impactar sobre el conjunto de la economía y del mercado, y por lo tanto tiene, yo creo, suficientes energías y razones en sí misma para desarrollarse con autonomía. Si no se es autónomo,
no se tiene posibilidades de actuar transformadoramente. Luis, existen muchas experiencias locales de economía solidaria. ¿Tú crees que es posible hacer o generalizar de algún modo las experiencias en un espacio hacia otros espacios? Por ejemplo, las experiencias de economía solidaria en Chile. ¿Tú crees que pueden ser transferidas a otros espacios? A ver, transferidas... ¿O ser de utilidad de algún modo? Claro, transferidas en el sentido de ser duplicadas exactamente, o de crear sucursales en otras partes, yo pensaría que no, porque cada unidad económica es creada por sus propios participantes, y por lo tanto tienen que operar con los criterios que ellos mismos definen, y sin una relación de dependencia con unidades madres, en el caso de que fueran sucursales, digamos. Ahora, sí creo que hay un gran aprendizaje que se hace de las experiencias más exitosas por parte de aquellas que se están creando o que tienen menores desarrollos en otras partes del mundo. Me parece que hay una transferencia de conocimientos, hay procesos de aprendizaje, hay mucho que aprender de las experiencias más exitosas, y creo que eso ocurre permanentemente. Experiencias como la de Mondragón en España, como las ferias de consumo popular en Barquisimeto, en Venezuela, o como experiencias que existen muy exitosas en Colombia o en Brasil, son permanentemente visitadas, se transfieren conocimientos, hay intercambios de enseñanza de parte de aquellas más desarrolladas con respecto a grupos menos desarrollados. Yo no creo que deba empezarse de cero, que cada grupo debe experimentarlo todo. Es decir, hay que aprender de los que tienen resultados. Localmente, ¿tú has sabido alguna iniciativa que haya intentado mapear la economía solidaria? O en otros contextos, en otros países. Bueno, hay esfuerzos de mapeo de la economía solidaria en muchos lugares. Yo sé que los hay en Brasil, los hay en Colombia, los hay en Venezuela, y en esto se emplea mucho la tecnología y la informática para tomar contacto con esas experiencias, ubicarlas. Hay también experiencias de mapeo en Italia. Yo creo que es interesante ese esfuerzo, porque permite ver cómo la economía solidaria está presente en muchos lugares. Ahora, hay un problema con esos mapeos y tiene que ver con los criterios de qué se mapea, qué se considera parte de la economía solidaria. Yo no conozco ningún mapeamiento de la economía solidaria que reconozca o que integre, por ejemplo, las ferias libres como formas de economía solidaria cuando efectivamente lo son, o una multitud de experiencias de economía familiar campesina que son expresiones de economía solidaria, pero que no se las mapea porque no se tiende a considerarlas parte de la economía solidaria. La economía solidaria está en todas partes, está tan difundida que cuando se tiene este concepto amplio que yo expongo, que el mapeamiento debiera llenar los espacios de los mapas con experiencia, y eso no ocurre así. La gran dificultad es reconocer qué experiencias o iniciativas se mapean y cuáles se dejan fuera. ¿Cuál es la utilidad que tú le verías a este tipo de iniciativas? Bueno, favorecen el intercambio de experiencias, el que ellas se reconozcan como un movimiento fuerte que está difundido en todo el mundo. Hay muchas organizaciones que creen que son únicas y no saben que hay muchos que están haciendo las cosas de manera similar. Creo que favorecería el desarrollo de formas de comercialización entre iniciativas y experiencias de este tipo, en la medida en que el mapeo
no consista solamente en identificar la experiencia y ponerla dentro de un mapa, sino también el describirla y ver cuáles son los servicios o productos que ofrece, cuáles son sus demandas, en fin, dependiendo de cuán rica sea la información que se incorpore, va a ser más útil o menos útil el mapeamiento. Tu trabajo ha sido muy poco conocido en la lengua inglesa y lo que existe es quizás algunos documentos que las personas las pueden bajar en Google y traducirlas con ese traductor inmediato. ¿Qué tipo de publicaciones te gustaría ver traducidas en el inglés? Bueno, me gustaría mucho que fueran traducidas al inglés mis obras. Yo he escrito dos tipos principales de libros. Unos son de divulgación y de dar a conocer en general la economía solidaria, y otros son de carácter más académico, tendientes a expresar la racionalidad económica de ella. Entonces, si tuviera que escoger y decir qué me gustaría ver traducido al inglés, diría, de las obras orientadas al gran público, tendientes a dar a conocer la economía solidaria, creo que la más apropiada y que ha sido también la más difundida y traducida también al portugués y al italiano, sería el libro Los caminos de la economía de solidaridad. En cuanto a los textos de carácter más teórico, lo más importante, no es lo más importante en general, pero el que me gustaría ver traducido en primera instancia, porque presenta la problemática teórica de la economía solidaria de manera más sistemática, sería el libro Empresas de Trabajadores y Economía de Mercado. ¿Tú crees que esos dos textos, o quizás algún otro texto, representan mejor tus ideas sobre la economía solidaria? A ver, el texto de Los caminos de la economía solidaria es un reconocimiento de la realidad de la economía solidaria en América Latina. Y por lo tanto es una visión de conjunto de todas las dinámicas que vamos reconociendo como parte de ella, y alrededor de la descripción de esas dinámicas hay una reflexión sobre la problemática que abordan y sobre el sentido que esos procesos tienen. De tal manera que es un libro bastante rico. Y en cuanto al libro de Empresas de Trabajadores y Economía de Mercado, en el plano teórico, es el primero de los libros teóricos que escribí, de tal manera que hay otros posteriores que incorporan más conceptos, digamos, y que van enriqueciendo el desarrollo conceptual, pero que me parece que en ese primer texto está lo fundamental y está contenido, digamos, el cuerpo conceptual básico que posteriormente tiene desarrollos que lo enriquecen. Pero si se trata de dar a conocer esta concepción, hay que partir por ese libro que es el que expone las cuestiones básicas. ¿Tú dices que ese texto ya ha sido publicado en otros países? El de Los caminos de economía solidaria sí ha sido publicado en varios países, ha sido publicado en España, ha sido publicado en Uruguay, ha sido publicado en Chile, ha sido publicado en Colombia, ha sido traducido y publicado en Italia, también en portugués, en Brasil. ¿Cuál de esos textos tú piensas que sería más apropiado para un estudiante de pregrado? Un chico o chica entrando a la universidad. Los caminos de la economía de solidaridad creo que les sería muy útil porque es más motivador y porque analiza este proceso en una perspectiva interdisciplinaria, digámoslo así, muy amplia. En cambio el otro es un texto de teoría económica. ¿Hacia dónde se dirige ahora la economía solidaria? ¿Dónde está la vanguardia en la economía solidaria? No hay una vanguardia, creo yo, de la economía solidaria. Hay algunos países donde ha alcanzado mayor desarrollo. Por ejemplo, en Colombia y en Brasil tiene desarrollo
bastante fuerte en el caso de América Latina. Creo que en España, dentro de los países europeos y también en Bélgica, también hay importantes desarrollos de la economía solidaria, especialmente en España, creo, donde hay una muy valiosa red de economía solidaria. En Italia también hay experiencias interesantes. Muchas organizaciones en el sector de la economía solidaridad reciben donaciones, y aquí quiero quizás ingresar a otra parte de tu teorización que se refiere a las donaciones, de unas organizaciones económicas que las podemos llamar del sector capitalista tradicional. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en una cooperativa de mujeres recibiendo donaciones de una corporación. ¿Crees que eso complica la distinción entre la economía solidaria y la economía de mercado más tradicional? ¿Ves allí algún tipo de problema, algún conflicto entre estas dos actividades? No conozco casos de donaciones importantes recibidas por experiencias de economía solidaria de parte de empresas de tipo capitalista, pero no excluyo que puedan ocurrir, especialmente en el marco de ese concepto del cual se habla hoy día bastante, de la responsabilidad social empresarial. Pero no sé de experiencias de economía solidaria que estén fuertemente apoyadas, digamos, por iniciativas de donaciones de empresas privadas. Yo creo que las donaciones, en general, tanto aquellas que provienen de la cooperación internacional como los subsidios que vienen del gobierno, y por lo tanto también sería el caso de estas a las cuales tú haces referencia, impactan a las experiencias de economía solidaria en distintos sentidos, y hay allí toda una problemática que debe ser analizada. En primer lugar, no es verdad que a caballo regalado no se le miran los dientes, con lo cual quiero decir que cuando se ofrecen donaciones a una entidad, ésta debe analizarlas, debe calibrar de quién provienen, con qué propósitos se hacen y qué hacer con ellas, si eso va a generar vínculos de dependencia o no. Creo que el receptor de donaciones es el que debe tomar la decisión de recibirlas o de no recibirlas, de solicitarlas o no solicitarlas, y estar atento, digamos, al impacto que pueda tener sobre ellas mismas. Creo que en general las donaciones son útiles cuando se dan bien, es decir, cuando llegan a complementar ciertos recursos una vez que el grupo que desarrolla una experiencia ha dado de sí mismo todo lo que podía dar y le faltan elementos que no puede conseguir por sí mismo, y por lo tanto puede recurrir a que se le hagan donaciones. Pero partir pidiendo donaciones y hacer de ellas la base de una experiencia las orienta definitivamente al fracaso, porque las donaciones pueden ser complementarias a un esfuerzo propio, pero en ningún caso ser la base de experiencias de economía solidaria, porque la donación genera una actitud de dependencia, genera una actitud de esperar que se dé más que esfuerzo, de autonomía, de aportes propios, que es lo que está al origen de las experiencias genuinas de economía solidaria. Las que tienen éxito son aquellas en que sus participantes se la juegan por la experiencia, aportan todo lo que pueden, todo lo que tienen, y la sacan adelante con su propio esfuerzo. Cuando las donaciones son muchas, se empieza a debilitar ese espíritu, esa mística, esa energía propia, y las experiencias también empiezan a decaer. Ahora, ¿tú crees que sería lo mismo pensar en donaciones monetarias, digamos, de una corporación, que en donaciones en trabajo que pueden hacer o pueden entregar otras organizaciones? Como trabajo voluntario. Claro, el trabajo voluntario es una forma bastante
más ampliamente aplicada en la economía solidaria. Yo creo que ocurre lo mismo, o sea, hay que analizar cuál es el impacto de ese trabajo, cómo se aporta, cómo se realiza, con qué eficiencia se hace, porque a veces muy buenas intenciones generan trabajo voluntario, pero en la práctica es un trabajo que dispersa energía, que al final maleduca en un falso sentido del trabajo, en cuanto que el trabajo voluntario es difícil exigirle rendimientos, resultados, y eso en la economía es muy importante que se aplique, ¿no es cierto? Entonces, también respecto a los aportes en trabajo hay que someterlos al mismo análisis que me refería anteriormente en relación a las donaciones de otro tipo. Sin embargo, también pienso yo en donaciones que afectan, como tú dices, la economía solidaria, pero quizás la transforman positivamente. Cambian las metas, quizás cambian los objetivos de la organización y se dirigen a otro lado con un efecto no intencionado. Voy a poner un ejemplo. Ahora, después del terremoto en Chile, muchas organizaciones han tenido que reinventarse. Muchas de ellas necesitan recibir donaciones porque se acabó las maquinarias, los pescadores no tienen red, etc. Y en algunos casos se reinventan. En ese sentido, la donación, como yo lo veo, puede ser un catalizador de nuevas experiencias, más que un obstáculo para el funcionamiento de las organizaciones. No, por supuesto, yo creo que las donaciones, yo te señalaba el cuidado que deben tener los receptores de las donaciones al aceptarlas, pero las aceptan porque sirven, porque son útiles, ¿no? Porque pueden aportar. Ahora, yo creo que lo que tú dices es muy importante, es decir, hay elementos externos que llegan a una entidad y que la enriquecen muchísimo, ¿no? Incluso a veces las donaciones monetarias van acompañadas de la exigencia de que el grupo elabore un proyecto coherente y hay un proceso de diálogo en torno a ese proyecto que lo va enriqueciendo. También puede ocurrir que a través del trabajo voluntario personas provenientes de un lugar van a aportar su propia experiencia, sus conocimientos y van a abrir la mente de las personas que no han tenido contacto con esas experiencias más amplias. Entonces, claro que todo eso es de mucho valor y tiene que ser valorado. Solo que hay que calibrarlo en cada caso, no dar por supuesto que las donaciones por sí mismas y siempre van a ser favorables.